no perder la eficacia. Buena es la sal, mas si también la sal pierde su sabor, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para la basura. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las 3 parábolas de la misericordia. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: La oveja perdida. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La dracma perdida. Oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Pues les digo que, del mismo modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo perdido y el hijo fiel, el hijo pródigo. Dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo,
Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El administrador fiel decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando a uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo al otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Buen uso de las riquezas. Yo les digo: háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar los reciban en sus eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Si pues no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien le dedicará a uno y se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Contra los fariseos, amigos de las riquezas. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Al asalto del reino. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. Perennidad de la ley. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que no se caiga una coma de la ley. Indisolubilidad del matrimonio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. El rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí,
y envía a Lázaro a que me moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertan y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. El escándalo. Dijo a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado. Corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo: me arrepiento, lo perdonarás. Poder de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Servir con humildad. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo de cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá: véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. El día del Hijo del Hombre. Dijo a sus discípulos:
Días vendrán en que desearán ver a uno solo de los, dijo a sus discípulos, días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, véanlo aquí, véanlo allá, no vayan ni corran detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, al uno tomarán y al otro le dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les respondió, donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. El juez inicuo y la viuda importuna. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme». Dijo pues el Señor, «Oigan lo que dice el juez injusto. Pues, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?» El fariseo y el publicano. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús y los niños. Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara, y al verlo los discípulos les reprendían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo:
dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. El hombre rico. Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: aunque te falta una cosa, vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Peligro de las riquezas. Al verlo, Jesús dijo: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: ¿y quién se podrá salvar? Respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recompensa prometida al desprendimiento. Dijo entonces Pedro: ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Tercer anuncio de la pasión. Tomando consigo a los 12, les dijo: miren que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Le entregarán a los gentiles y será objeto de burlas, insultos y escupido, y después de azotarle le matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de eso. No captaban el sentido de estas palabras y no entendían lo que decía. El ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo lo alabó a Dios. Zaqueo. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa,
porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Parábola de las minas. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la autoridad real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijera: no queremos que éste reine entre nosotros. Cuando regresó después de recibir la autoridad real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que le había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a éste: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Le dijeron: Señor, tiene ya 10 minas. Les digo que a todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Entrada mesiánica en Jerusalén. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Betfage y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar encontrarán un burrito atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, digan esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataron el burrito, les dijeron los dueños: ¿por qué desatan el burrito? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el burrito, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús aprueba las aclamaciones de sus discípulos. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron:
Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió, les digo que si estos se callan, gritarán las piedras. Lamentaciones sobre Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Expulsión de los vendedores del templo. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho en una cueva de bandidos. Jesús enseña en el templo. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió, también yo les voy a preguntar una cosa. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo los apedrará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron, pues, que no sabían de dónde eran. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los viñadores homicidas. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran una parte del fruto de la viña. Pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon, lo insultaron y lo despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero a este también lo malhirieron y lo echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten. Pero los labradores al verlo se dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará ahora con ellos el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto dijeron, Dios no lo quiera, pero él, clavando en ellos la mirada, dijo, pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes comprendieron que aquella parábola había sido dicha para ellos y trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo del pueblo. El tributo debido al César. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar
al poder y autoridad del procurador, y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: Pues bien, lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta se callaron. La resurrección de los muertos. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Cristo, Hijo y Señor de David, les preguntó: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Los escribas juzgados por Jesús. Dijo luego a sus discípulos: de modo que lo oyó todo el pueblo. Guárdense de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una asistencia más rigurosa. El abono de la viuda. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita todo lo que tenía para vivir. Discurso sobre la ruina de Jerusalén. Introducción. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: De esto que ven llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas
están para ocurrir, señales precursoras. Él dijo: miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano y les perseguirán, les entregarán a las sinagogas y cárceles, y les llevarán ante reyes y gobernantes por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio. Propongan pues en su corazón no preparar la defensa, pues yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Con su perseverancia salvarán sus almas. Asedio de Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella, porque todos son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. La catástrofe y el tiempo de los gentiles. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán al filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Parábola de la higuera. Les añadió una parábola. Miren la higuera y todos los demás árboles. Cuando ven que echan brotes, saben que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estar alertas para no ser sorprendidos. Cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre ustedes, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estén en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengan fuerza, logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Los últimos días de Jesús. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasear la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. La pasión. Conspiración contra Jesús y traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua.
Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia de modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre, y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. La cena pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Institución de la Eucaristía. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Anuncio de la traición de Judas. Miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. ¿Quién es el mayor? Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Recompensa prometida. A los apóstoles. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó: te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado
3 veces que me conoces. La hora del combate decisivo. Y les dijo: cuando los envíe sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Les digo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. En el monte de los olivos. Salió y, como era de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegando al lugar, les dijo: pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas suplicaba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo, que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos, se los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Prendimiento de Jesús. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, basta ya, y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un salteador han salido con espadas y palos? Estaba yo todos los días en el templo con ustedes y no me pusieron las manos encima, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Negación de Pedro. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: ese también estaba con él. Pero él lo negó: mujer, no lo conozco. Pero después le vio otro y dijo: ¿tú también eres uno de ellos? Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: cierto que ese también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Primeros ultrajes. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con el velo le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Jesús ante el Sanedrín. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo.
sumos sacerdotes y escribas le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Él respondió: «Sí, se lo digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces tú eres el Hijo de Dios». Y él les dijo: «Ustedes lo dicen, yo soy». Dijeron ellos: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato. Jesús ante Pilatos. Comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a este alborotador, a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey». Pilatos le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le respondió: «Sí, tú lo dices». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «Ningún delito encuentro en este hombre». Pero ellos insistían diciendo: «Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Jesús ante Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por todas las cosas que oía de él, y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia, pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilatos. Aquel día Herodes y Pilatos se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. De nuevo Jesús ante Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Que han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado en él ninguno de los delitos de que se le acusan, ni tampoco Herodes porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho que me parezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: «¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo, con la intención de liberar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!». La tercera vez les dijo: «¿Pero qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y le soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. Camino del Calvario. Cuando le llevaron, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en el que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?». Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. La crucifixión.
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Jesús en la cruz ultrajado. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. El buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque lo hemos merecido con nuestros hechos? En cambio, nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era ya cerca del mediodía cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Después de la muerte de Jesús. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo estas cosas. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre justo y bueno, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en la que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Después de la resurrección. El sepulcro vacío. Mensaje de los ángeles. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, asustadas inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Los apóstoles no creen a las mujeres. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas
palabras les parecían desatinos y no le creían. Pedro en el sepulcro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Los discípulos de Emmaús. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emmaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten? Por el camino. Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezó por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo la habían conocido a partir del pan. Aparición a los apóstoles. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque el espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Últimas instrucciones a los apóstoles. Después le dijo: estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén.
Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. La ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.